Buenas, ¿cómo están? Bueno, yo soy Ro, compañera del Centro de Estudiantes, y hoy vamos a estar repasando Psicología Social para el final, que lo rinden en muy poquitos días. Así que, bueno, primero que nada, comentarles que hacemos estos repasos y los hemos hecho durante todo el año en distintas materias, porque creemos que es una política fundamental para la permanencia y el egreso de todos nosotros y nosotras estudiantes. Así que bueno, no sé si habrán visto justamente, si han participado en estos grupos de estudio, pero agradecerles por esta participación, ya que muchos grupos los dieron profes, ayudantes o también estudiantes, así como yo. Así que bueno, espero que les sirva un montón y vamos a arrancar. Va a ser un repaso así, medio que por todos los conceptos generales de la materia, porque bueno, es media flexible y fácil, pero a su vez es larga, así que voy a ir punteando lo que me parece más importante para el final. Y también decirles de que, bueno, les hice un PowerPoint y además que si de última les quedan dudas de algún tema en particular, ya hay en nuestro canal de YouTube repasos específicos para el primer parcial y para el segundo parcial, donde ahí sí me extiendo más en cada uno de esos temas, por si los quieren ver después también. Así que bueno, les voy a presentar el PowerPoint y yo me voy a apagar la cámara, así se ve mejor, porque por ahí se me traba por el internet. A ver. Bueno, ahí ya se está viendo. Bueno, psicología social. Lo que siempre les digo yo cuando les doy estos repasos es porque a mí me sirvió muchísimo. Yo esta materia la saqué libre, entonces la verdad es que cuando encontré que me podía ayudar mucho del programa, lo reutilizaba. Más allá de la bibliografía y de guiarme qué textos van y en qué orden, al principio del programa se da una fundamentación de por qué, por ejemplo, la materia la dan en estos términos de módulos, ¿sí? Y dentro de cada módulo una unidad. Y después también explican de qué trata cada módulo y cada unidad. Entonces esto nos sirve a nosotros, nos da un pantallazo que nos va a ubicar a entender más en profundidad después con qué nos vamos a encontrar en esa unidad y en ese módulo. Así que, súper recomendación, lean el programa de la materia, o sea, a medida que ustedes van leyendo una unidad, primero lean de qué trata esa unidad y después van a los textos específicos. Bien, ¿qué es la psicología social? La psicología social, lo que hace un psicólogo o psicóloga social es intervenir en grupos sociales, pero sobre todo para problematizar, ¿sí?, a ese grupo, para resignificar lo que le está pasando a ese grupo, para cuestionar lo instituido, lo naturalizado, y trabaja también desde una interdisciplina. La psicología social se basa en supuestos, ¿sí?, que yo se los puse acá, no está en ningún texto, pero yo lo entendí de esta manera y me ayudó un montón también en lo general. Los supuestos epistemológicos vendrían a ser, ¿qué es, digamos, con qué teoría trabaja la psicología social? Ustedes, si se acuerdan, en la primera unidad trabajamos un poco lo que era la psicología social positivista, después la psicología social emergente. Entonces, estas dos psicologías, más allá de que estaban en un contexto social, político y económico, tenían supuestos de qué teoría utilizaban, de cómo iban a intervenir estos grupos sociales, ¿sí? La teoría de la psicología positivista era un poco más dura, con el método científico, y la teoría ya de la psicología emergente era mucho más crítica y sumamente crítica hasta para consigo misma, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos lo que es la epistemología de la psicología social, ¿sí? Siempre hay que fijarnos esto, digamos, cuando vayamos estudiando a lo largo de la materia, qué tipo de psicología social acuñe cada texto o en qué contexto, en qué año está ubicado esta discusión en cada unidad. Los supuestos ontológicos es qué concepción de persona tiene la teoría con la que se está trabajando, o sea, qué concepto de persona tiene el supuesto epistemológico. En la psicología social positivista
teníamos a una persona que era pasiva, donde únicamente el investigador, investigadora, era el que operaba sobre su realidad, ¿sí? Y en cambio, con la psicología social emergente o crítica, tenemos a un sujeto, como dice Pichon Rier, muy activo, ¿sí? En todos los ámbitos, o sea, nos tomaban como seres biopsicosociales, ¿sí? Activos en nuestra realidad, productores de la realidad, al mismo tiempo que la realidad nos produce a nosotros, ¿sí? Era una dinámica. Ese supuesto ontológico de qué es una persona, si se dan cuenta, cambia con la teoría, o sea, cambia con el supuesto epistemológico. Y el supuesto metodológico es la metodología. ¿Qué herramientas voy a utilizar para trabajar con estas personas, o sea, la ontología? Y, sobre todo, ¿qué herramientas voy a tener disponibles para trabajar con esta teoría en la que yo me posiciono? Sea la psicología social positivista o la emergente. El método, digamos, por excelencia de la positivista era el método científico, como recién decía, que se trabajaba en laboratorios y se intentaba llevar las problemáticas sociales a un laboratorio. Y en lo que es la emergente, ¿sí? Lo que voy a utilizar es más bien esto que está acá en negrita, que es intervenir y problematizarlo y resignificar. ¿Qué significa esto en la psicología social emergente? Que no va a ser solo en un laboratorio a puertas cerradas, sino que justamente al vernos como personas activas en nuestra realidad, lo que va a hacer es intervenir, pero dentro de los campos, dentro del campo donde esté la problemática, ¿sí? Más adelante vamos a ver lo que es un campo de problemáticas o por qué se dice que la psicología social es un campo de problemáticas, pero intervenimos ahí, no es que vamos a llevar ese problema a un laboratorio y le vamos a aplicar el método científico, porque la psicología social emergente entiende de que esos problemas no se pueden trabajar de esa manera porque son sociales, entonces hay que ir a intervenir y problematizar en el grupo donde ese grupo se desarrolla, ¿sí? En esa realidad. Bien. El módulo 1, ¿sí? Lo que propone es realizar un recorrido sobre el contexto sociohistórico social de surgimiento de la disciplina, ¿sí? Los desarrollos más relevantes, lo cual es fundamental para especificar sus principales definiciones, interrogantes y objetivos de estudio construidos con los cuales se ha intentado explicar y intervenir también en las relaciones entre sujetos y sus realidades sociales. O sea, lo que yo les puse acá en este cuadradito en blanco es como lo clave que se ve acá, ¿sí? El contexto, cómo surge, dónde surge, el objeto de estudio, el paradigma y sobre todo el paradigma dominante en un primer momento y cómo es que cambia a otro, ¿sí? ¿Qué pasa que se cambia de un paradigma a otro? Bien, acá tenemos la unidad 1, ¿sí? Donde nos va a hablar de que en un principio la psicología social estaba posicionada dentro del paradigma positivista, ¿sí? Que era el dominante de la época en realidad, ¿sí? Y después tenemos el paradigma emergente, que es el que emerge de una crisis. El paradigma positivista era en realidad esto que les decía, el dominante estaban todas las ciencias queriendo ser parte de este paradigma para tener ese prestigio de ciencia. La psicología social recientemente estaba surgiendo, entonces dice, bueno, nos pongamos bajo este paraguas positivista e intentemos estudiar bajo este ojo, ¿sí? Para ser tomados una ciencia dura. Bien. Ahora, el Estado, ¿sí? El Estado de esa época en Estados Unidos, porque surge en Estados Unidos, estaba mucho el tema del conductivismo, ¿sí? Entonces lo que hace el Estado es decir, bueno, si la psicología social puede dominar y puede controlar o puede estudiar a las masas sociales, ¿sí? Lo utilicemos para eso. Entonces el Estado manda a la psicología social bajo este paradigma positivista a estudiar fenómenos sociales, ¿sí? Como por ejemplo la pobreza que había en ese momento en Estados Unidos y también los procesos migratorios, ¿sí? Que había mucha gente que se estaba yendo y también que venía a Estados Unidos por un montón de cuestiones que sucedían en el contexto mundial. Entonces, la psicología social acepta, empieza a estudiar estos procesos que son sociales, como les decía,
pero bajo este paradigma. Y este paradigma tiene lo que les decía recién, el método científico. Entonces Deva quiere reproducir estos fenómenos sociales en un laboratorio y estudiarlo ahí y darle respuesta al Estado. ¿Qué sucede? Claramente la psicología social falla, ¿sí? Porque no, o sea, es sumamente imposible estudiar la pobreza dentro de un laboratorio, imagínense. Entonces, ahí es cuando falla en su epistemología, ¿sí? Esto que les venía diciendo recién, del por qué, por eso también les explicaba qué era la epistemología, el supuesto epistemológico de la psicología social. Falla en su epistemología de teoría y falla en sus métodos, ¿sí? Era imposible estudiar eso en un laboratorio. Entonces la psicología social entra en una crisis, ¿sí? Una crisis de paradigma, y ahí es cuando va a pasar al paradigma emergente, ¿sí? Se llama emergente porque justamente esta psicología emerge de una crisis, ¿sí? Bien. Quería ver qué seguía para ver qué les decía ahora. Entonces, dentro de este paradigma emergente vamos a encontrar lo que es, bueno, entonces, como les decía, en este paradigma emergente tenemos lo que es a una psicología social crítica, ¿sí? Que va a cambiar un montón de conceptos que después un texto lo trabaja y compara, ¿sí? Lo que es una psicología social positivista y una psicología social crítica, pero sobre todo cambia la mirada sobre la cual vamos a trabajar y ver a las personas, ¿sí? Y sobre todo también esto del método, ¿sí? Cómo vamos a estudiar a estas personas y a esos grupos sociales, que es un poquito lo que ya les había explicado recién. Bien, la psicología social, ¿sí? Tiene varios pasados, ¿sí? Y entonces esto puede afectar un montón la configuración de la realidad presente. Y para que esto no suceda, tenemos que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Tenemos que hacer un análisis contextualista y a su vez crítico, ¿sí? Es decir, esto que yo les vengo diciendo, de que tenemos que ver por qué la psicología social se ubicó dentro del paradigma positivista, por qué es que pasó al emergente, cómo es que surge esa crisis, ¿sí? En qué contexto, en qué años, ¿sí? Dónde surge. Todo eso es el análisis contextualista. Porque si no sería muy fácil decir que, por ejemplo, la psicología social se unió a lo que era el conductivismo y solo quería controlar a las personas de ese momento para tener prestigio social. O sea, eso suena como medio raro, podríamos decirlo, ¿sí? Pero si no tenemos este análisis contextualista, quedaría solamente en eso y es sumamente vacío. Y después lo crítico es también esto. Si nosotros leemos de que la psicología social crítica surge de una crisis y el paradigma emergente y demás, bueno, ¿quién está diciendo eso? Digamos? ¿Y por qué lo está diciendo? Porque también puede sonar muy bueno decir que, bueno, tuvo una crisis y ahora se unió al paradigma emergente, pero quedaría también muy en una nada y muy vacío. Entonces, por eso es súper necesario lo que nos dice este autor, que es del texto de aportes de las orientaciones teóricas tradicionales, tener estas dos cosas en cuenta y en realidad también lo es muy importante para toda la materia y para todos los textos, ¿sí? Ver quién nos está diciendo, qué autores, autoras se ponen en juego durante toda la materia. Bien. Esperen, en este texto que se llama, como les dije recién, justamente se llama así aportes de las otras orientaciones, es porque la psicología social, en esto de que recién surgía y después pasa a ser parte del paradigma emergente, toma un montón de aportes, ¿sí? De otras orientaciones para construirse a sí misma y a su vez después esos aportes también van cambiando. ¿Por qué? Por esto que les digo, cuando era una psicología social positivista, tal vez los aportes que sacaba de otras teorías eran mayormente del conductivismo, pero cuando pasa al otro paradigma, los aportes que va a tomar también pueden ser de lo que es la interacción simbólica, por ejemplo, ¿sí? Otras teorías un poco más sociales, o la Gestalt, que va a tomar otros aportes que son tradicionales en su momento, pero tienen diferentes miradas. Bien, acá tenemos a Moscovici, que lo que principalmente plantea es preguntarnos qué es el alter, ¿sí? El alter es
conocimiento grupal, es el imaginario social, son las representaciones sociales, ¿sí? ¿Por qué? La psicología social positivista nos va a plantear una visión donde solamente está el sujeto y el objeto, ¿sí? Y donde el sujeto estudia a ese objeto, pero no en viceversa, ¿sí? Es solo, tiene una dirección y no hay nada más que eso. En cambio, Moscovici nos plantea una visión ternaria, ¿sí? Y agrega el alter. Si ustedes se fijan en el texto original del libro, sale como un triangulito, donde arriba, en la punta de arriba, sale el alter y abajo el objeto y el sujeto. Es decir, que el objeto y el sujeto están unidos por este alter, ¿sí? Nosotros somos seres biopsicosociales para esta teoría de la psicología social crítica, y este punto que les digo de ser biopsicosocial se relaciona con el ECRO, ¿sí? El ECRO lo trabaja Pichon Rivière. Pero primero, entonces, el alter vendría a ser esto que les dije, lo que une al sujeto con el objeto, y es el imaginario social, las representaciones sociales, ¿sí? Y todo esto se va a transformar en conocimiento grupal y va a depender del contexto social, económico y político donde se encuentre ese sujeto y ese objeto de estudio, ¿sí? Y es bidireccional entre ellos y a su vez esta visión ternaria donde está este conocimiento grupal que es el alter. Esto se relaciona con el ECRO, ¿sí? ECRO significa esquema conceptual, referencial y operativo, que lo trabajaba Pichon Rivière. Quería ver que sabía que era unidad. Bien. Lo que dice es que ustedes, o sea, imagínense como si fueran psicólogos, psicólogas sociales y van a intervenir en algún campo de estudio y llevan como una valijita, ¿sí? Con todos los conceptos que yo les voy a dar ahora, por ejemplo, todo esto, qué es lo que es conocimiento grupal, qué es imaginario social, qué es representación social, cuáles son los paradigmas que trabaja la psicología social. Bueno, todo eso vendría a ser este esquema, por eso se llama así, esquema, ¿sí? Donde yo voy a esquematizar todos los conceptos, ¿sí? Para que yo me pueda referenciar y operar a través de esos conceptos en el campo de estudio, ¿sí? Eso significa ECRO. Bien. En la unidad 2 tenemos lo que se va a trabajar una reconstrucción crítica del campo social, ¿sí? Acá sí empezamos a trabajar un poco más lo que es la psicología social crítica, sobre todo con Correa, y tenemos mucho de Castoriadis en todas las unidades, pero acá se ve más. Acá ya sí se plantea, ¿sí?, al objeto de estudio como campo de problemáticas. Ustedes imagínense un campo muy grande, por eso se llama campo justamente, muy grande, inmenso, y muchas problemáticas, ¿sí? Porque, a ver, cuando nosotros vamos a intervenir un campo de estudio, ¿sí?, un grupo social, más allá de que tengan un problema en común, que eso después lo vemos con Fernández y el nuevo grupal, pero más allá de que tengan un problema en común, cada una de estas personas que forman ese colectivo tienen su individualidad y su problema, ¿sí? Por eso es que lo trabaja así, desde un campo de problemáticas, o sea, cuál es el estudio, el objeto de estudio de la psicología social ya planteado en esta unidad 2, es un campo de problemáticas. Después tenemos lo que son los recaudos para estudiar la psicología social. También se hace la comparación de la psicología social positivista y la psicología social crítica, ¿sí? Esta comparación medio que ya lo veníamos trabajando desde que empecé a hablar, porque atraviesa toda la materia. Tenemos lo que es el ECRO, ¿sí?, que lo expliqué recién, pero desde Paulin, que Paulin da como una definición a lo último, no mucho más, pero es importante decirlo. Y después tenemos la teoría del construccionismo y el rol del psicólogo, psicóloga social, ¿sí? Entonces acá lo que me llevaría de esta unidad como lo más importante realmente es que se lleven la comparación de la psicología social positivista y la psicología social crítica, y que no se olviden de que el objeto de estudio de la psicología social es un campo de problemáticas. Y esto lo dice Correa y es el primer texto que tienen en la unidad. Bien. En el módulo 2, que se llama la socialización, los grupos y las instituciones, entra lo que es la unidad 3.
que se llama el proceso de socialización y la construcción de identidad. Todo esto que yo les estoy poniendo acá en este cuadradito blanco, que dice que se aborda el proceso de socialización en el interjuego de la identidad personal, social y de género, todo esto es lo que sale en el programa, que yo les decía que lo lean para que sepan de qué trata cada cosa. Bueno, esto es lo que yo les puse acá, igual este PowerPoint después lo pueden usar y lo vamos a dejar en la descripción, pero quería decirles de dónde es que saqué eso para que vean cómo sirve ubicarse un poco en qué van a ver. Bueno, en esta unidad tenemos como estos conceptos que son importantes, que tenemos la socialización como proceso, ¿sí? Que tiene dos etapas. Una primera etapa que es en la infancia, donde tenemos a los otros generalizados, ¿sí? Que suelen ser nuestra mamá, nuestro papá o esas personas, figuras de apego que nos han criado, dentro de todo suele ser así, donde lo que más diferencia esta primera etapa de la otra, que es la etapa un poco más donde están los otros significativos, es que tiene muchísima carga emocional, ¿sí? Y es por eso que es tan difícil a veces cambiar o deconstruir, ¿sí? O cuestionar todo eso que aprendimos en nuestra infancia, ¿sí? Después, en la otra etapa, cuando en estos otros significativos, ¿sí? Tenemos a, por ejemplo, no sé, nuestros profes de la escuela, nuestros amigos, ¿sí? Ya empezamos a hacer como otros, empezamos a transitar otros contextos y otros lugares, ¿sí? Y ahí es donde vamos viendo diferentes, porque cada uno va a venir con cosas de su primer socialización, y ahí también es donde nos empezamos a cuestionar. Sobre todo también nos empezamos a eh, apropiar de eso que nos socializaron en nuestra infancia, pero también nos empezamos a cuestionar y ahí empieza todo un proceso, ¿sí? Que por ejemplo empieza esto de la socialización, que nos empezamos a preguntar quién soy, ¿sí? Está bueno en realidad que suceda esto, no es que esté malo, pero es todo un proceso y a veces lleva mucho tiempo hasta que podemos darnos cuenta. Tenemos la subjetivación, ¿sí? Que es un proceso, pero a su vez tiene 7 subprocesos, que no se los quiero nombrar a todos ahora porque en realidad son medios fáciles de entender porque tienen un orden cronológico, ¿sí? Eso que les decía de apropiarse, después viene emanciparse, cuestionarse, resistirse a esto que está sucediendo, ¿sí? A este cuestionamiento nos empezamos a resistir. Todo, bueno, cada uno de esos procesos tiene un proceso cronológico, ¿sí? Que están como bien detallados, así que no quiero como meterme ahí, pero sí que les quede claro de que la socialización es un proceso que lleva tiempo y tiene 2 etapas. Y la sociabilidad es otra cosa, ¿sí? Y está marcada por los vínculos que hacemos nosotros y nosotras en estas 2 etapas de la socialización, ¿sí? La unidad 4 se llama los grupos en el proceso de socialización. Lo principal que vamos a ver acá, esto que está en blanco, acá yo les puse lo que dice el programa, nuevamente les digo, pero vamos a ver qué es un grupo, qué es la grupalidad, cómo se coordinan los grupos, cómo es la estructura, roles, dinámica de lo grupal, ¿sí? Y sobre todo, qué aportes nos da un grupo o el grupo a nuestra socialización, ¿sí? Tenemos el texto de Bass con la intervención grupal, ¿sí? Que acá se trata de apostar por el potencial que tiene el grupo, ¿sí? Porque, a ver, un grupo social, siempre vamos a estar desde un lugar de coordinador, coordinadora, ¿sí? Bajo el paradigma de la psicología social crítica, no vamos a tener como la verdad absoluta, sí podemos coordinar a ese grupo. Entonces, siempre vamos a apostar al potencial que tenga ese grupo, al tremendo desafío que se le va a imponer, que le va a dar nuevos sentidos después de la intervención, ¿sí? ¿Por qué? Lo que hace el psicólogo, psicóloga social, pero a problematizar todo lo que le está pasando y además todo eso naturalizado, ¿sí? Que tienen, porque es muy importante que ellos se puedan apropiar de la realidad. Si yo voy al grupo y les digo, su problema es este y punto, y la solución es esta,
no voy a hacer ningún tipo de intervención y no va a... Lo que necesitamos hacer es que ese grupo se apropie de esa realidad y se cuestione lo que le está pasando y el por qué le está pasando y por qué tienen naturalizadas ciertas cuestiones, ¿sí? Por eso lo que dice Bas es que es un gran desafío, ¿sí? El de interrogarse, transitar lo subjetivo y llegar a nuevos sentidos, pero nosotras como psicólogos, psicólogas sociales vamos a apostar a ese potencial y sobre todo vamos a poder coordinar y acompañar, ¿sí? Bas lo que hace es citar a Castoriadis y lo que dirá es que la intervención grupal tiene que ver con las grandes dificultades para que la sociedad logre forjarse una representación de sí misma, ¿sí? A la que pueda afirmar o revalorizar, o para que pueda engendrar un nuevo proyecto de transformación social, al que pueda adherirse o por el que quiera luchar, ¿sí? Un imaginario radical vendría a ser este último. ¿Qué pasa? Esto que dice el proyecto de transformación social es porque cuando hacemos una intervención grupal, ¿sí? Obviamente esto que decía recién es una gran dificultad, ¿sí? Que tenemos en realidad, para hacernos cargo, ¿sí? Y revalorizar y resignificar todo lo que nos está pasando. Si alguno de ustedes, por ejemplo, va a terapia, sabrán que es un laburazo hacer consciente de esas cosas que a veces traemos de hace muchos años y totalmente naturalizadas, ¿sí? Pero que cuando nos hemos dado cuenta de eso, es más fácil trabajarlas. Lo mismo pasa en una intervención grupal, ¿sí? Cuando nosotros nos hacemos cargo de esa realidad en la cual producimos y a la vez nos produce esa realidad, podemos generar otra representación de nosotros, nosotras mismas, otra representación del grupo y a su vez de la sociedad, ¿sí? Por eso es que Castoriadis lo toma como un proyecto de transformación social a una intervención grupal. Después lo que va a hacer es dar 4 significaciones a la idea de lo grupal, ¿sí? Primero nos va a decir lo grupal como ámbito de la experiencia humana, y esto tiene que ver con el plano empírico, o sea, la experiencia, que quién va a construir la subjetividad, o sea, es decir, todos los seres humanos somos en tanto seres grupales, ¿sí? El grupo no es sujetos que se integran por separado a este grupo, ¿sí? O un sujeto en su completa individualidad. No es de esta manera como se lo ve, sino lo que quiere decir es que los seres humanos somos grupales porque la subjetividad está fundada con la experiencia humana con los otros y los otros. Lo que vimos recién de la socialización primaria, ¿sí? Desde un primer momento y mucho antes de nacer, somos socializados, sociabilizados, y esto es lo que quiere decir lo grupal como ámbito de la experiencia humana. Después tenemos lo grupal como el campo de saber, ¿sí? Acá vuelve a hablar un poco, ¿sí? Del que nos podemos referir a lo que es lo grupal como un campo de problemas y como un campo problemático, porque ha sido reconocido como muy importante para ser abordado por distintas disciplinas, ¿sí? Entonces, este desarrollo del tema de los grupos al final derivó en un despliegue conceptual y metodológico acerca de cómo se concibe a lo grupal, ¿sí? Es decir, cómo se lo piensa, cómo se lo sistematiza en un cuerpo teórico sustentable y cómo ha intentado sí, bien dicho, intentado su estudio a través de qué metodologías y de qué procedimientos. Entonces, todo esto que pasó, que yo les decía recién de que lo veamos a la psicología social como un campo de problemáticas, esto de intentar estudiar, ¿sí? A su vez, qué es lo grupal, llevó a un gran despliegue metodológico y sobre todo teórico de un montón de teorías, un montón de autores y autoras intentaron estudiarlos, y ahí es cuando la psicología social tiene muchísimo para aportar. El resultado de todo esto, como les digo, fueron múltiples discursos, ¿sí? Y no hubo en realidad una concepción conceptual unificada, por eso resulta siempre necesario interrogar toda teoría o práctica grupal, ¿sí? Es hacer un ejercicio crítico, y a esto ya lo vimos cuando dije hace rato que la psicología social debe criticarse a sí misma con esto del paradigma emergente. Después tenemos lo grupal como nivel de análisis en la práctica científica. Quiere decir que se estaría apuntando con este nivel de análisis que tendría que hacer lo grupal a un recorte metodológico, ¿sí? Para observar, comprender y actuar sobre ciertos procesos de la realidad social. O sea, la práctica científica dice que el método
tiene que ser a priori, ¿sí? El método experimental, entendiendo lo grupal como nivel de análisis de lo recién dicho, habría que recortar esto metodológico para poder observar, comprender y actuar sobre las problemáticas de la realidad psicosocial, ¿sí? ¿Por qué hacer un recorte metodológico? El método experimental de la psicología social positivista, del paradigma positivista, lo que hace es generar, o sea, construir este método, la herramienta de intervención, antes de observar, ¿sí? Para después comprobar o no su hipótesis. Lo que está planteando acá de hacer este recorte metodológico es que la psicología social crítica, ¿sí? Lo va a hacer después de que observe el campo, ¿sí? Después de que pueda cuestionar y hablar y recolectar muchísima información en el campo de estudio, va a ser la herramienta metodológica, porque cada grupo es distinto, ¿sí? Y nosotros y nosotras actuamos en esa diversidad, actuamos en este campo de problemáticas, entonces no podemos hacer solo una herramienta como lo es, por ejemplo, el método científico y aplicarlo a la totalidad de los grupos. Y por último, tenemos lo grupal referido a ciertos dispositivos de intervención e investigación. Lo que quiere decir es que la psicología no solo se coloca como una disciplina que puede aportar conocimiento diagnóstico, sino que tiene una capacidad operativa, ¿sí? De acción, o sea, puede operar, a la vez de investigación sobre todas las problemáticas sociales, ¿sí? Pero más allá de eso, o sea, lo que quiere decir es que realmente la psicología social puede operar sobre el campo y tiene las herramientas y el conocimiento para hacerlo. Bien. Acá pasamos al texto de Fernández, que tiene 2 capítulos, tiene el capítulo 1 y el capítulo 7. El 7 es medio largo, por eso es que les puse como estos puntos así medio generales, ¿sí? Donde, como subtítulos de cada parte del texto. Pero en el capítulo 1 nos va a hablar del vocablo grupo y su campo semántico, ¿sí? O sea, quiere dar cuenta del sentido que adquiere la palabra grupo, ¿sí? Porque fueron varios los sentidos que se le fueron otorgando históricamente, y hace un recorrido histórico Fernández y dice que la palabra grupo tiene su origen en Italia y que era grupo o grupo, ¿sí? Pero con doble P se escribía en ese momento. ¿Qué significaba reunión de personas? O sea, las lenguas antiguas no tenían ninguna palabra que les definiera una asociación de pocas personas que comparten un objetivo en común. Por eso, para llegar a introducir el término grupo, se produjeron un montón de transformaciones sociales en este proceso para que el término grupo fuera necesario y útil, ¿sí? Al mismo tiempo. Entonces nos va a empezar a hablar de las líneas de significación, es decir, cómo va a surgir el significado actual de la palabra grupo. En el vocablo grupo hay 2 líneas que están presentes a la hora de reflexionar sobre lo grupal, a la hora de pensar qué se quiere decir con grupo, ¿sí? Una de esas líneas, si pensamos qué quiere decir grupo, hay que pensar por 2 lados en principio antes de adquirir el significado de reunión de personas. Antes de eso, la palabra grupo significaba nudo por un lado y círculo por el otro. Que signifique nudo o círculo dependía de las derivaciones que provenían de esa palabra de otros países, ¿sí? Y acá la autora explica de qué manera va a tomar nudo y de qué manera va a tomar círculo. Entonces, el vocablo grupo lo podemos tomar desde nudo o desde círculo. El nudo representa, ¿sí?, a la palabra grupo, y esta palabra nos lleva a pensar esta pregunta que yo les puse acá: ¿qué anudamientos y desanudamientos dentro de un grupo reducido de personas se producen? ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Qué sucede? Acá en el PowerPoint me comí una palabra, ya se los voy a arreglar así después lo tienen bien, pero esa sería la pregunta completa, ¿sí? O sea, ¿cuáles son los anudamientos y desanudamientos que suceden y que se producen dentro de un grupo reducido de personas? ¿Sí? Bien. Acá lo que intenta hacer la autora es resaltar los anudamientos y desanudamientos de las subjetividades, ¿sí? Después explicará que esto tiene que ver con que el grupo es un campo de problemáticas. Tengamos en cuenta que el grupo es activo, productor de su realidad, todo eso que decía Pichon Rivera. Entonces, va a resaltar los enlaces y los desenlaces diversos que se producen en estos acontecimientos grupales, ¿sí?
a ver, ¿qué hace? Imagínense real, un nudo, o sea, una soga con un nudo dentro de ese grupo. ¿Qué es lo que está haciendo nudo? O sea, ¿qué los une? Y a su vez, ¿qué no los une? ¿Sí? Por ejemplo, no sé si la vieron, pero en la materia tienen la intervención que se llama Mujeres al Teatro, que son mujeres que sufrieron violencia de género. ¿Sí? Es un grupo reducido de personas que sufrieron violencia de género y que a esto lo pueden resignificar, revalorizar y llevarlo a un psicodrama psicoanalítico, que esto lo habla en el capítulo 7, lo llevan a una obra de teatro, ¿sí? Y lo resignifican ahí, porque ellas después actúan en esa obra de teatro todas las situaciones de violencia de género que ellas pasaron. Cada una de ellas tendrá su historia particular, pero hicieron grupo e hicieron nudo con sus historias de violencia de género, porque es lo que comparten, ¿sí? Es lo que las une. Ese es el nudo, por ejemplo, de este grupo. Ahora, ¿qué significa círculo? Refiere a una reunión de personas, ¿sí? A un círculo de iguales, y destaca que en la actualidad, a la hora de trabajar en un grupo, los integrantes del mismo eligen, por ejemplo, la distribución circular, o sea que nos sentemos en ronda, ¿sí? Y esto implica una estructuración de los intercambios entre los integrantes. O sea, esta posición de círculo se podría igualar a una posición jerárquica, ¿sí? El hecho de sentarse en círculo horizontaliza y democratiza la relación entre los mismos. Si bien la autora explica lo anterior, pero dice también que no es así. O sea, porque el solo hecho de sentarse en círculo no da cuenta de que somos todos iguales, sino aquellos intercambios que se den en el círculo pesan mucho más que la distribución espacial elegida. Entonces va más allá de la distribución espacial, ¿sí? Pesa más la subjetividad de cada persona en esa producción de conocimiento. Bueno, ahora tenemos el proceso de transformaciones, ¿sí? Que nos empieza a dar algunos referentes etimológicos de cómo es que la palabra grupo, ¿sí? Empieza a ser necesaria, ¿sí? Y que se empieza a utilizar. La palabra grupo en su significado actual se produce en un momento histórico en que se vuelve necesario esta palabra para la producción de representación del mundo social, ¿sí? Su nominación vuelve visible una forma de sociabilidad. El hecho de que exista la palabra va a reflejar que somos seres sociales, ¿sí? La aparición de esta palabra se da porque hubo un proceso de transformaciones, como le decía recién, ¿sí? Tanto en las formas de sociabilidad en las prácticas sociales y de las subjetividades, como también las representaciones que los actores sociales construyen, ¿sí? Por ejemplo, el concepto, ¿sí? De familia fue el que mayormente creó las condiciones para que apareciera la palabra grupo, ¿sí? La palabra grupo surge en realidad también con la construcción de la subjetividad moderna. Entonces, acá nos vuelve a explicar después qué significan estas dos líneas de significación, nudo y círculo, ¿sí? Pero termina preguntándose cuándo un conjunto de personas, ¿sí? Reducido se conforma como grupo, y ahí es cuando hace pie para pasar al capítulo 7, que se llama el nudo grupal, ¿sí? Fernández no trabaja con masas sociales, por eso es que siempre digo reducido. Un grupo reducido que sea, o sea, después nos dice un número numerable de personas, es decir, algo que se pueda realmente contar a simple vista y no una masa, un montón de gente. Eso no lo toma y no trabaja como círculo para Fernández. En el capítulo 7, con el nudo grupal, vuelve a trabajar esto de lo grupal como campo de problemáticas, ¿sí? O sea, los anudamientos y desanudamientos grupales han sido generados a partir del trabajo psicodrama psicoanalítico con una técnica de multiplicación dramática, es decir, multiplicar escenas, donde ahí empiezan a surgir ciertas inscripciones que escapan a la conciencia. Claro ejemplo, lo que les decía recién de Mujeres al Teatro, ¿sí? Que eran mujeres que sufrieron violencia de género, empiezan a tener estas múltiples escenas, ¿sí? Y empiezan a surgir un montón de inscripciones que les escapaban a la conciencia, ¿sí? Pero lo pueden hacer y lo pueden hacer en esa obra, ¿sí? Pueden resignificarlo. Y a su vez lo que hace la obra es que ellas, por más allá que sea actuado, toman el rol de personas activas. Entonces se apropian un montón de esa realidad,
¿sí? Y ahí es cuando la pueden trabajar. Bien, después todos estos conceptos, resonancia fantasmática, latencia grupal, lugar del coordinador y todo eso, sobre todo lo que es lo fantasmático y latencia grupal, es muy psicoanalítico, ¿sí? Que lo que nos explica es qué surge, ¿sí? Cuando empiezan a aparecer estas inscripciones que escapan a la conciencia, ¿sí? Bien. La unidad 5. Acá vamos a trabajar con las instituciones sociales, poder y producción de subjetividad, ¿sí? Lo que les puse en blanco, no les quiero leer todo eso, pero prácticamente es la función que tienen las instituciones sociales, ¿sí? En nuestra subjetividad, en nuestra sociabilidad, en nuestra forma de sociabilizar con otros, con otras, qué es lo instituido, qué es lo instituyente, ¿sí? Las técnicas de gobierno, es decir, vamos a definir lo que es el poder, cómo surge, y otra vez vamos a ver a Castoriadis con la dimensión colectiva y grupal en la producción de sentido, ¿sí? Y el imaginario social. Bien. Imaginario social instituido e instituyente. Yo acá les puse esta imagen que encontré, la busqué así en Google, porque siempre doy este ejemplo, pero nunca había encontrado algo así para mostrar. Para explicarles sobre todo el imaginario social instituido, ¿sí? La que habla un montón de esto es Castoriadis, como les dije, ya que ella sí define mucho el imaginario social y es la que más se cita en toda la materia. Pero acá tenemos lo que vendría a ser en el texto de Correa, ¿sí? Que se llama Sociedad, Institución y Subjetividad. Lo que hace Castoriadis dice que para que una sociedad sea una sociedad como tal, ¿sí? Esta debe inventar sus propias significaciones imaginarias, sus propias formas de ser y de estar, ¿sí? Con significaciones imaginarias se refiere a las condiciones que una sociedad establece para que formen parte de dicha sociedad. Como por ejemplo, supónganse que el casamiento sea condición antes de haber terminado los estudios o tener que estar casadas para tener hijos, ¿sí? Eso era algo del imaginario social instituido, ¿sí? Inamovible, incuestionable, ¿sí? El psicólogo o psicóloga social va a ir directamente a analizar el significante y no el significado. Si hicieron psicopato, no me odien, pero hay mucho para ver de eso. No sé si se acuerdan algo, si todavía no hicieron psicopato, lo explico así en 2 segundos. Un significante puede tener muchos significados, ¿sí? Por eso es que directamente va a analizar el significante, el psicólogo o psicóloga social, ¿sí? Obvio que es sumamente complicado ir a analizarlo así concretamente y duramente, pero no podemos ir a analizar el significado, primero porque no hay uno solo universal y nos vamos a encontrar con un montón y vamos a terminar sin poder trabajar sobre nada, ¿sí? Entonces, ver en el sujeto lo que pasa con ese significado, ¿sí? O sea, estudiamos el significante para después entender el significado particular que ese grupo o esa persona le está dando a ese significante, ¿sí? Al conjunto de significaciones que tiene que inventar la sociedad, Castoriadis lo llamará imaginario social. Este sería la verdad absoluta, esas significaciones que están completamente establecidas. Entonces, el imaginario social instituido o efectivo es el que está naturalizado, ¿sí? Es un conjunto de significaciones imaginarias que nos impusieron en algún momento, ¿sí? Como por ejemplo en la socialización primaria, ¿sí? Nos transmiten las significaciones de generación a generación y se da por sentado que es así y lo naturalizamos. Entonces nos marca el camino que hay que seguir para vivir en esta sociedad. Obvio que se sostiene con los mitos, ¿sí? Por creencias que en realidad no tienen ninguna base comprobable, ¿sí? Son relatos ficticios. Pero lo que dice Castoriadis es que como somos sujetos pensantes, vamos a cuestionar en algún momento lo establecido, a querer desnaturalizarlo, y como sociedad desmitificamos lo instituido.
Y ahí es cuando se pasa al imaginario social instituyente o radical. Esto que yo les puse acá, estas noticias que salieron en diarios, es algo en realidad para que lo entendamos, que les decía recién al principio. En algún momento, ¿sí? Por ejemplo, esto que dice Lorau acá del movimiento dialéctico, sí, que existe, que hay 3 momentos como para pasar de un imaginario a otro, ¿sí? El carácter universal del cual nos está hablando al principio, sí, el primer momento, es una verdad absoluta, ¿sí? O sea, es el momento en el que la significación imaginaria está establecida para todos. Y el imaginario social supera a las leyes. Por más de que exista una ley que se necesita de un proceso de socialización para que pueda ser naturalizado, el contenido son los valores, normas y el sistema cultural que ya existe, ¿sí? Esto que dice acá, que dice enfermedad rara o murió paciente de la enfermedad rara, y el de arriba que dice murió paciente gay de la enfermedad rara, y qué sé yo. Bueno, todo esto se debe a que en un momento a las personas homosexuales directamente se las relacionaba con que tenían VIH, ¿sí? Primero que la llamaban enfermedad rara, o sea, eso ya es un montón, pero sobre todo esto, si eras gay, sí o sí ibas a tener VIH. Y eso se transformó, obviamente, en una discriminación, en un estigma social que existió por mucho tiempo y me atrevo a decir de que creo en algunas partes todavía existe. Pero porque tenía que ver con esto, con el imaginario social instituido, ¿sí? El que no se cuestionaba, era así y punto. ¿Tenía algo científico propiamente dicho para apoyarse? No. Simplemente se sostenía en esto que les digo, en creencias falsas y en mitos, que se transmitió de generación en generación y nadie lo cuestionó. Bien, ahora, para poder criticar, problematizar lo instituido, se pasa por un proceso muy largo, ¿sí? Y que se hará por distintos medios. O sea, luego de obtener nuevas significaciones, por ejemplo, esto que les digo recién de la homosexualidad, se va a volver significación instituida o efectiva gracias al carácter activo que tenemos como sujetos en la acción colectiva. Es decir, por ejemplo, en marchas, manifestaciones, todo eso es acción colectiva. Pero cuando nosotros estamos en ese momento de lucha, ¿sí? En algún momento después va a pasar a ser imaginario social instituido de vuelta, porque ya al tener tanta fuerza como colectivo y como seres biopsicosociales activos en esta realidad, es que en algún momento va a pasar a ser otra vez instituido. Por eso es que hay una dialéctica, ¿sí? Entre lo instituido y lo instituyente. El segundo momento que plantea este autor es el de carácter práctico, ¿sí? Este expresa la negación del momento anterior que les decía de carácter universal, porque la universalidad lleva a su contradicción cuando la norma encara, en realidad, lo que realmente está pasando. Por eso es que después tenemos un tercer momento, que es el de carácter simbólico, y va a expresar nuevas significaciones imaginarias, ¿sí? Y estas luego de muchos años se van a efectivizar y vuelve al primer momento, ¿sí? Por eso es que decía de que es un movimiento dialéctico. Y también se dan 3 características de institución como lo instituido, ¿no? La primera es que es polisémico, o sea, señala no solo la eficacia simbólica de lo jurídico, o sea, de la ley, sino también las relaciones de fuerza, de clase, de poder. Polisémico quiere decir varios significados, y es que se le va a dar varios significados a lo que es la institución. La otra característica es que es equívoco, y va a designar de forma alternativa y de manera simultánea lo instituido e instituyente, las dos cosas a la vez, ¿sí? Vuelvo a decir, por eso es dialéctico. Y la tercera característica es que es problemático, ¿sí? Porque no se presenta de manera inmediata a la observación y análisis. Problemático porque hay que cuestionarlo un montón para poder desmitificar, ¿sí? Bien, después tenemos el texto de Marie con racionalidad e imaginario social en el discurso del orden, ¿sí? Acá nos va a hablar y nos va a dar sobre todo la definición de poder, ¿sí? A ver.
nos va a decir que la historia del reparto del poder y su correlación en lo social con jerarquías desiguales ha sido acompañada un montón por dispositivos de legitimación. O sea, el poder y la correlación de estas jerarquías desiguales tienen dispositivos que lo legitimizan, ¿sí? Como la construcción de un discurso del orden y que este discurso se puede insertar en una sociedad, ¿sí? Lo que lleva a crear un imaginario social, que el imaginario social en realidad es una reproducción de este discurso del orden, ¿sí? Ambos, ¿sí?, concurren y convergen en el dispositivo de poder, del que se constituyen instancias distintas pero no independientes. Entonces, el tercer elemento de poder viene a ser la fuerza, ¿sí? La fuerza como el origen común entre los dos. Esto que viene a ser el pacto y el temor en este discurso es lo que lo va a legitimar, ¿sí? La fuerza es el elemento constitutivo del poder, ¿sí? O sea, todo esto se frustraría de no articularse con el discurso del orden. O sea, si el discurso del orden no tuviera fuerza, no existiría poder, entonces no va a ser imaginario social y no se va a insertar en la sociedad, ¿sí? Bien. Lazzarato y Fernández y de Brasi hablan sobre todo también y dicen la misma definición de poder, ¿sí?, que dicen que es la capacidad de estructurar el campo de acción del otro, otra, ¿sí?, de intervenir en el ámbito de acciones posibles del otro, otra. Es un modo de acción sobre estos seres, personas actuantes, así dice el texto, ¿sí? Y nos dice que hay dos tipos, Lazzarato, de poder, el propiamente dicho y el de relaciones de dominación. Lo que está en juego de cómo se pasa de uno a otro es lo que tiene que ver con la libertad. En el poder propiamente dicho conlleva libertad, ¿sí?, hasta cierto punto, pero aún la hay, aún existe, ¿sí? Ya en la relación de dominación hay pérdida completa de la libertad, ¿sí? Hay un dominio del otro, que justamente se transforma del propiamente dicho a dominación por las técnicas de gobierno, ¿sí? Son estrategias de control, disciplinamiento, ¿sí?, que se van llevando a cabo paulatinamente, progresivamente, pero así es como se pasa del poder propiamente dicho a perder completamente la libertad con relaciones de dominación. Fernández y de Brasi también nos va a hablar del concepto de poder, da lo mismo que Lazzarato, pero también nos va a hablar de los mitos, ¿sí? Nos va a decir que el imaginario social instituido o efectivo se sostiene por mitos. Esto recién también lo había explicado, ¿sí? Son relatos ficticios, ¿sí?, y que operan por 4 mecanismos: repetición, violencia simbólica, invisibiliza su proceso sociohistórico de construcción y deslizamiento de sentido. A ver, ¿qué vendría a ser todo esto? Repeticiones que se repite sin cesar, ¿sí?, todo el tiempo este mito, generando esto, eficacia simbólica, ¿sí?, y se pasa de generación en generación. La violencia simbólica es que son verdades totalizadoras, como lo que decía recién, por ejemplo, que se creía en algún momento, efectivamente, que los homosexuales sí o sí tenían VIH, ¿sí? Invisibiliza su proceso sociohistórico de construcción porque nadie sabe de dónde viene, o sea, quién lo creó, por qué, nadie lo sabe. Es un total desconocimiento, pero existe, entonces se repite, punto, y es efectivo, nadie lo va a cuestionar. Y desliza los sentidos, por esto que decía también, el mismo ejemplo de la homosexualidad, deslicé un sentido que nada tiene que ver desde lo que es la salud pública sanitaria, ¿sí?, que tal vez es un problema de políticas públicas y sanitarias, lo deslicé, ¿sí?, a un campo completamente distinto que vendría a ser la homosexualidad, ¿sí?, solo porque se sostiene en un relato ficticio y en un mito. Entonces, el poder a nivel social opera a través de 3 mecanismos: fuerza, violencia, discurso del orden, que es lo que expliqué recién con Marí, y el imaginario social. En el módulo 3 tenemos lo que es la unidad 6, ¿sí? El módulo 3 se llama vida cotidiana. Se me cayó el mate.
Casi rompo toda la conf. El módulo 3 tenemos lo que es vida cotidiana, conocimiento y cambio social. Y como les decía, entra la unidad 6, que se llama el estudio de las actitudes, prejuicios y representaciones sociales. Todo esto que les puse acá en blanco es lo que sale en el programa. No se los quiero leer, pero básicamente volvemos a ver lo que es actitudes, prejuicios, la personalidad prejuiciosa, las representaciones sociales. ¿Sí? Bien. Tenemos acá a González Pérez, que nos va a dar la teoría de las representaciones sociales, y los puntos más importantes que da es el concepto, función, los tipos, el proceso para construirlas y el producto. Y es como toda una línea que nos va llevando a eso. Para hablar de las representaciones sociales va a tomar a Moscovici y va a comentar que este nos da 3 tipos de representaciones sociales. ¿Sí? Hay una pregunta que suelen hacer en el examen, es definir las representaciones sociales, ¿sí? Los tipos y los procesos cognoscitivos. Ahí podemos tomar este texto de González Pérez y Moscovici, ¿sí? González Pérez nos dice que González Pérez no dice procesos cognoscitivos, sino que dice procesos sociocognoscitivos para construir una representación social. Pero es lo mismo también, cita a Jodelet, por ejemplo, que esto también define procesos cognoscitivos, pero con otro nombre, ¿sí? Es para que lo tengan en cuenta. Si González Pérez no dice procesos cognoscitivos, sino procesos sociocognoscitivos. Es lo mismo, ¿sí? Pero al momento de que si les piden definir las representaciones sociales, los tipos y el proceso cognoscitivos, si ustedes dicen González Pérez habla de procesos cognoscitivos, por más que signifique lo mismo, así no lo va a definir él, ¿sí? Bien. González Pérez, citando a Moscovici, dirá que en la década de los 60 va a introducir el concepto de representaciones sociales y también va a citar González Pérez, también cita a otro autor que dice de que antes de que se llamen representaciones sociales, se llamaban representaciones colectivas. Ahora, según este autor, se utilizaba el término de representaciones colectivas, a lo cual viene Moscovici, y resignifica este término como representaciones sociales. ¿Sí? Bien, por ejemplo, tenemos un algo que está representando a otro algo, a otra cosa, ¿sí? Esto es una representación como sería, por ejemplo, una foto representando a una persona o a cualquier otro objeto, ¿sí? O sea, ese algo, por ejemplo, foto, está representando a otro algo, ¿sí? A otra persona u otro objeto. A ese algo, a esa foto, se la va a llamar núcleo figurativo, porque condensa un montón de significados y un conjunto de significados. Las representaciones sociales son un núcleo figurativo. Estas sirven para la comunicación y no hace falta explicarlas, o sea, sirven para comunicarse más abreviadamente. Es la principal función de las representaciones sociales, comunicación. Sería esto de, por ejemplo, asociar un conjunto de significados a un núcleo figurativo. Es conocimiento del sentido común, dice el autor, ¿sí? Y se transmiten por nosotros mismos, es decir, por los actores sociales. Y también se reproducen por los medios de comunicación. Bien. González Pérez cita a Moscovici todo el texto en realidad, y el cual dice que hay 3 tipos de representaciones sociales. Las hegemónicas son las que surgen, se inventan en grupos predominantes, ¿sí? Que reprimen sobre todo, y grupos altamente estructurados, son súper instituidas y perduran en el tiempo. Por ejemplo, la institución de la Iglesia con la representación social del divorcio, el aborto, ¿sí? La Iglesia es un grupo predominante. Después nos dice que la representación social emancipada son las compartidas por subgrupos, ¿sí? Es decir, se desprenden de este grupo, se emancipan del grupo que les inventó, del grupo predominante, ¿sí? Por ejemplo, la idea esperen que no quiero mezclarles. Bien.
tenía un ejemplo, pero es muy rebuscado y no quería mezclarlo, por eso lo estaba leyendo. Pero es esto, ¿sí? Son ideas que las tenía el grupo predominante, ¿sí? Y que se emancipan de ese grupo y las comparten los subgrupos, ¿sí? Las representaciones sociales polémicas surgen de las relaciones conflictivas entre diferentes grupos de la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, el grupo que está a favor del aborto y los que no, ¿sí? O personas de distintos partidos políticos. Por eso es que son relaciones conflictivas entre distintos grupos de la sociedad. Las representaciones sociales generalizan, ¿sí? Y acá seguimos con González Pérez con respecto a los procesos sociocognitivos que hay que tener para construir una representación social, ¿sí? Que tiene dos pasos. La objetivación, que a su vez tiene tres pasos. Remarquemos que la representación social emerge de manera sociocognitiva o cognoscitiva porque es un proceso, ¿sí? Primero, dentro de la objetivación tenemos la construcción selectiva, es decir, que los grupos seleccionan los conceptos que van a representar, ¿sí? Después tenemos una esquematización estructurante, ¿sí? Esto quiere decir condensar los conceptos en un núcleo figurativo, en un esquema donde se estructuraron todos los conceptos que se seleccionaron. Y en un tercer momento la naturalización, o sea, hacen propia la representación, la dan por sentada, ¿sí? Se naturaliza. Y después tenemos lo que es el anclaje, ¿sí? Que es un proceso sociocognitivo que se necesita anclar, fijar la nueva representación social, ¿sí? En mi red de anteriores representaciones sociales previas, ¿sí? Es la manera en que cada uno internaliza esta nueva representación social. Y como resultado de estos dos pasos de la objetivación y del anclaje, es que vamos a tener una nueva representación social, ¿sí? Que puede ser analizada desde tres dimensiones, ¿sí? Incluso las representaciones sociales previas también lo hacemos individualmente, ¿sí? A este análisis, pero sobre todo lo hacemos colectivamente. Y acá nos dan los conceptos de actitud, información y campo de la representación. Estos tres no me parece como súper importante para este momento del final, sí que sepan bien lo que es objetivación y anclaje y los tres pasos que hay dentro de la objetivación. Bien. Después tenemos los dos textos de Pauline, el de las actitudes a las representaciones sociales y el de prejuicio y discriminación, ¿sí? En el primero también vuelve a citar a Moscovici y nos va a explicar, porque acá lo que hace es una comparación, justamente lo dice el título, de las actitudes, ¿sí? Y lo que es la representación social. Y Moscovici hizo el intento de superar el concepto de actitud con una construcción teórica, y es por eso que él trae el concepto de representación social. La actitud, nos dice Pauline, es una disposición interna, particularmente estable y adquirida, y que tiene tres componentes: el afectivo, el cognitivo y el conativo, ¿sí? Pero Pauline nos dice que el carácter definitorio de actitud es la evaluación de un conjunto de respuestas y tiene dos funciones: la de regular nuestra conducta y motivacional, ¿sí? A ver, ¿por qué se las compara? Una actitud, ¿sí? Va más que nada dirigida a nuestras respuestas conductuales, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a actuar frente a ciertas situaciones? Pero la representación social también tiene a veces esa función. Por eso es que dice que ambas cosas tienen varios significados, pero son bastante imprecisos, por eso a veces es necesario como un estudio bien detallado y finito de cada una, ¿sí? Con las representaciones sociales también yo voy a actuar de cierta manera frente a otras situaciones. Por eso es que se las compara. Y después tenemos lo que es el prejuicio y discriminación, que es el otro texto de Pauline, que acá básicamente lo que hace es tomar a distintos autores, ¿sí? Para definir qué es prejuicio, qué es discriminación, ¿sí? Tenemos un montón, pero lo que va a terminar diciendo Pauline, que es lo que más importa porque son sus textos, que lo que él dice es que la posición del psicólogo, psicóloga social, tiene que ver con la ética política, o sea, como ciudadanos políticos, ¿sí? Como una disciplina política porque actúa en los contextos sociales, económicos y políticos de cada grupo social, es que tenemos que tener ética política, ¿sí?
como ciudadanos de derecho actuando en grupos sociales. Ese es el aporte que termina diciendo Paulini en este texto y me parece como lo más importante. Sí, los otros autores tienen él va a ir diciendo lo que piensa cada autor, como Alport, Blumer y Goffman, qué es prejuicio, qué es discriminación, pero Pauling, a la que más se asemeja y con la que él está de acuerdo sobre todo, es con la de Gilberto Jiménez, que tiene un enfoque psicosocial, ¿sí? Y habla de otredad, del otro, de la otra, ¿sí? De seres biopsicosociales. Por eso es que Pauling es que se apega más a la de Gilberto Jiménez. En la unidad 7 tenemos lo que es vida cotidiana, cambio social y acción colectiva. También lo mismo, vamos a ver el enfoque psicosocial, los sujetos, necesidades y condiciones concretas de existencia, ¿sí? Los aportes de las teorías de las minorías activas, la influencia minoritaria, el cambio social, el aporte de la teoría de los movimientos sociales. Todo eso está de vuelta ahí, que puse ahí en el cuadradito blanco, lo pueden encontrar en el programa tal cual. Y acá ya les puse los textos juntitos y así como muy palabras clave de lo que va a tratar cada uno, ¿sí? Bien. En la unidad 7 vamos a tener el primer texto de Quiroga, ¿sí? Psicología social crítica y la vida cotidiana. Lo que va a hacer Quiroga, ¿sí? Es tener un enfoque, ¿sí? Psicosocial o biopsicosocial, que lo trabaja en conjunto con Pinchón Rivière, ¿sí? Acá nos dice que la vida cotidiana es el aquí y ahora, ¿sí? Es el espacio y tiempo donde intervenimos y también inventamos conocimientos, ¿sí? Donde nos relacionamos con el otro, con la otra. Es un conjunto de actividades que desarrollamos durante el día, es la rutina que ya tenemos realizada. Toda vida cotidiana, todo tiempo y espacio está organizado, incluso hasta el tiempo libre. El enfoque psicosocial. ¿Qué es esto? Vendría a ser, lo venimos trabajando ya durante todos los textos, pero el sujeto es un ser biopsicosocial, productor de su realidad y producido por esta. El sujeto es emergente porque emerge de alguien que lo socializó, ¿sí? Es un ser de necesidades y dicha necesidad es el motor para la interacción, para relacionarse con otros. Esto también lo podemos relacionar con todo lo que vimos en el módulo 1. Existe una relación directa entre necesidad, persona e interacción, ¿sí? Esa necesidad se va a satisfacer en una acción social y planificada llamada trabajo, que no quiere decir el empleo, ¿sí? Sino trabajo, como toda actividad que el sujeto realiza en función con otro. Ir a la facu, ir al súper, ir al gimnasio, ¿sí? O sea, la necesidad va a llevarnos a vincular, a que nos vinculemos con otras personas. Entonces Quiroga, a través de este enfoque, es que va a desarrollar lo que es la cotidianeidad, ¿sí? Que es el conjunto de acciones, la forma de trabajo que estuvimos hablando recién, a partir de las cuales el sujeto se va a insertar en esa relación, ¿sí? ¿Qué son las condiciones concretas de existencia, entonces? A partir de este enfoque van a desarrollar lo que dije recién, la vida cotidiana, que es el espacio y el tiempo en el que se manifiestan las relaciones que las personas establecen entre sí y con el entorno, en función de sus necesidades, configurando sus condiciones concretas de existencia. Dice Pichon Rivière, concretas, es decir, individual y social, en las cuales el sujeto es. Entonces nos preguntamos, ¿en dónde es el sujeto? En sus actividades diarias, en donde se vincula, en donde interactúa, ¿sí? El sujeto es en las condiciones concretas de existencia. Bien. Después nos va a hablar también de la vida cotidiana crítica, ¿sí? Que esto, al ser crítica, la palabra esta misma lo dice, implica problematizar, cuestionarse la vida misma, cuestionarse estas condiciones concretas de existencia, ¿sí? Después tenemos el texto de Reguillo, ¿sí? Que se llama la clandestina centralidad de la vida cotidiana, ¿sí? Nos va a hablar de la acción colectiva, y la vida cotidiana posee tres características: es histórica, habilitante y constrictiva.
Histórica porque está determinada por el momento histórico contextual que la rodea, ¿sí? Ese aquí y ahora es único en función del contexto. Habilitante porque se habilita una franja de indeterminación para la innovación, o sea, somos activos productores de realidad, entonces nos habilita, ¿sí? La vida cotidiana nos habilita también a poder producir sobre esa realidad. Constrictiva es todo lo anterior, pero también con ciertos límites. Límites que podemos respetar más allá de poder cambiar. ¿Por qué? Si nosotros podemos producir realidad, la realidad también nos produce a nosotros. Bien. El texto de Montero nos va a hablar sobre todo de las mayorías y minorías, ¿sí? Lo que dice más importante es que no se trata de número, ¿sí? Que minorías sean pocos, mayorías sean muchos, sino de cuestiones de poder, ¿sí? Es un juego dialéctico de presiones y oposiciones, ¿sí? Y ahí nos va a hablar de los procesos de influencia de las mayorías a las minorías y los procesos de influencia de las minorías a las mayorías. A ver. Los procesos de las mayorías a las minorías suele ser a través, por ejemplo, de la presión social, la amenaza, la represión política, económica, la censura, ¿sí? Y algunos otros mecanismos, como por ejemplo la psicologización, ¿sí? La denegación y la sociologización. La psicologización, ¿sí? Lo que tiene que ver es con un discurso que sostiene, pero a su vez deja expuesto, ¿sí? A estas minorías. La denegación es que deniega las afirmaciones que tiene la minoría, ¿sí? Hay oposición en concederle la mínima verdad al discurso de la minoría. O sea, todo el discurso de la minoría siempre va a estar mal. La sociologización tiene la función de atribuir la intención del contenido, de las razones que alegan las minorías, que choca contra las posiciones mayoritarias, a características de orden social, ¿sí? Como la ignorancia, el origen étnico, religioso, de clase. O sea, el discurso de las minorías está mal, no tienen idea de lo que están hablando porque son todos unos ignorantes, por ejemplo, eso sería el de sociologización. Ahora es muy distinto los procesos de influencia de las minorías sobre las mayorías, que son resistencia, protesta y conversión, ¿sí? La resistencia es una capacidad de las minorías y fue muchas veces subestimada, y esto se lo puede pasar que se debilite la imagen de los grupos minoritarios, que en realidad pueden mostrar una cantidad de recursos válidos que les permitan mantener sus creencias, sus costumbres, su identidad. Y la resistencia es el campo de que la psicología lo percibe como resiliencia, ¿sí? Que es la resistencia, capacidad de adaptarse, elasticidad, poder de recuperación. Lo que la psicología quiere expresar al hablar de resiliencia como sinónimo de resistencia es el poder de resistir a presiones sociales y también expresar la capacidad de presentar la apariencia conservando la esencia. Y la protesta es la forma de expresión del descontexto, o sea, yo voy a expresar todo mi malestar, todo mi enojo de los grupos y de las poblaciones y hacen obviamente su opinión pública, ¿sí? Bien, conversión vendría a ser el sutil proceso de modificación cognitiva o perceptiva por el cual una persona continúa dando su respuesta usual cuando en realidad implícitamente adopta los puntos de vista o respuesta de los otros, ¿sí? Un miembro de las mayorías puede llegar a validar algo, aunque sea del discurso de la minoría. Entonces ya está logrando que alguien del grupo contrario piense en la propuesta de la minoría, ¿sí? Y cambia el foco de acción. Y después tenemos el texto de Torres Carril con acción colectiva y subjetiva, ¿sí? Va a explicar cómo se llega a la acción colectiva, a los movimientos sociales y sobre todo lo que le interesa al profe, ¿sí? al titular de la cátedra, es poder relacionar con la intervención, ¿sí? En la parte que se habla de subjetividad. Esto es sobre todo para los que vayan a rendir libres, ¿sí? Cuando en la parte en la intervención que tenemos que analizar, ¿sí? Hay que hablar sobre la subjetividad, podemos sacar muchísimo de este texto, ¿sí? Bien.
acá nos va a dar algunos conceptos muy importantes, pero sobre todo va a historizar a los movimientos sociales, ¿sí? Y habla un montón sobre el marxismo y cómo surge y qué critican, ¿sí? Y cómo lleva, por eso también se relaciona, por ejemplo, con las mayorías y minorías y todas las cuestiones de poder que les decía recién. Son dos textos que les pueden relacionar un montón y a los que rindan libres para analizar, dependiendo qué intervención tengan, les va a servir un montón la unidad 7 sobre todo. Bien, bueno, eso sería como el pantallazo de todo el repaso. A ver, voy a prender acá. Ahí está. Ahí prendí la cámara, así me ven. Bueno, espero que les haya servido un montón. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, nosotros tenemos un grupito de WhatsApp de Psicología Social donde estoy yo, así que de última nos pueden pedir el link en nuestras redes o si ya tienen mi número me escriben. Así, bueno, si les quedó algo pendiente o tienen alguna duda de todo lo que expliqué, la podemos ir resolviendo antes que rindan. Pero bueno, muchísimas gracias por participar de este grupo de estudio. Recuerden de que tenemos también específicamente los repasos de la unidad, del primer parcial y del segundo parcial, que ahí es como que me explayo más en cada concepto. Pero bueno, muchos éxitos en el examen y cualquier duda nos pueden hablar. Les mando un abrazo y bueno, nos estaremos viendo pronto.